Vamos a empezar el trabajo práctico número 5, que tiene las dos partes, que son obviamente el tema de congruencias y el tema del teorema fundamental de la aritmética. En realidad esto son dos prácticos distintos, pero lo he comprimido en un solo práctico. Y tenemos para realizar solamente 8 ejercicios, de los cuales la mayoría son bastante similares. Entonces, vamos con el ejercicio 1. Creo que el ejercicio 1 no tenemos mucha complicación, porque nos dice que determinemos si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Acá nos están dando distintas congruencias y tenemos que ver si realmente estos dos números son congruentes con el módulo que nos están dando ahí. Entonces, había dos maneras de saber si dos números eran congruentes respecto de el módulo, que sería el numerito que estaba acá chiquito. ¿Cuáles eran las dos maneras? Primero, aplicar la definición de congruencia, que era: dos números son congruentes módulo m si el resto de dividir a por m es igual al resto de dividir b por m. Entonces, en este caso yo tengo el número 198 y el número 11. ¿Se los veo o no? Y el módulo de la congruencia es 7. Entonces nosotros, si aplicáramos la definición, diríamos: estos dos números son congruentes módulo 7 si el resto de dividir 198 por 7 es el mismo que el de dividir 11 por 7. ¿Se entiende o no? Entonces vamos a hacer uno, a ver. ¿Cuánto será el resto de dividir 198 por 7? Entonces pensemos, a ver, a 198 lo podemos escribir como ¿qué? Como 7 multiplicado por ¿cuánto? Por 28. Por 28. ¿Y cuánto da eso? 196. 196. O sea que el resto es ¿cuánto? 2. 2. Más 2. Entonces acá el resto es 2. Ahora yo tendría que hacer el otro resto. ¿El resto de quién? Del otro número. ¿Cuál es el otro número? 11 con 7. Sería 11 con 7. 11 con 7. ¿Y cuánto es este resto? Este es más fácil, ¿o no? ¿Cuánto da este resto? 7 por 1 más 4. Más 4. Entonces, claramente el resto de 198 con 7 no es el mismo que el de 190, del de 11 con 7. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Los números son congruentes o no? No son congruentes. No son congruentes. Entonces, esta proposición es ¿cómo? Es falsa. Es falsa. Bueno, esa sería una manera, hacer los restos. Y otra más fácil era utilizar el teorema 1. ¿Qué nos decía el teorema 1? Dos números van a ser congruentes módulo 7, en este caso, si 7 divide ¿a quién? A la resta de esos dos números, ¿o no? Entonces yo tendría que fijarme si 7 divide ¿a quién? A 198 menos 11. Entonces nos tenemos que preguntar si 7 divide ¿a quién? 198 menos 11, ¿cuánto es? 187. 187. Y ahora nos preguntamos 87. Sí, está bien. ¿Y 187, 7 divide ese número o no? O sea, que 7 divide significa que 187 es un múltiplo. ¿Dividirá o no? No, profe. No lo divide. Entonces, bueno, esa es otra manera de saber si estos dos números son o no son congruentes. Entonces vuelvo a repetir, tenemos dos maneras: o calcular los restos y ver que los restos sean como iguales,
en este caso no son iguales, entonces los números no son congruentes o son incongruentes. O la otra opción es hacer que 7 divida a la resta de estos dos números. Si 7 divide a la resta, entonces seguro estos dos números tienen que ser congruentes. Bueno, por los dos caminos hemos llegado a la misma respuesta. Por los dos caminos hemos llegado a que esos dos números no son congruentes con 7. Bueno, ¿cuál les parece más fácil de hacer? ¿Con los restos o por el teorema 1? Por el teorema, profe. Y por el teorema. Sí, en general eso se hace más fácil siempre por el teorema. Entonces, bueno, les queda para ustedes hacer los otros porque es básicamente lo mismo. Acá sería que 9 divida a quién? A menos 190 menos 25, ¿se entiende o no? Acá sería que 15, 25, que sí. 15 divida a menos 135 menos 15. Ahí tengo que tener cuidado porque es menos 15, o sea que menos por menos se hace más, o sea que sería, Es más. claro, sería 135 más 15. Y así con cada uno, que 9 divida a 97 menos 47. Y así con los otros números. Bueno, entonces, bastante fácil y bastante sencillo el ejercicio 1. Tratemos de ver el ejercicio 2, dice. Ahora dice, determina los valores de m que cumplen con las siguientes relaciones. Dice que menos 15 tiene que ser congruente con 3 módulo m. Entonces, ¿qué tendríamos que decir acá? ¿Cuándo estos dos números son congruentes? Y bueno, por el teorema 1, partamos así, a ver, de menos 15 tiene que ser congruente con m, con 3 módulo m. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Para que se cumpla esto, entonces m tiene que dividir a ¿quién? A la resta A la resta de menos 15. de entre m menos 15 menos 3. Menos 3. Y bueno, o sea que m tiene que dividir a ¿cuánto? A 18. A menos 18, ¿no? Menos 18. Pero nosotros lo que no tenemos que olvidar es que m es un número, siempre eso sí, ¿no? Por la definición de congruencia, no tenemos acá la teoría, pero la podemos buscar. La definición de congruencia nos dice que el m tiene que ser un número positivo. ¿Se entiende o no? Entonces m tiene que dividir a menos 18. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de m? ¿Cuáles son los valores de...? Si m divide a... Nosotros sabíamos por una... 6 positivo o 3 positivo. 6. 1 también puede ser, profe, ¿o no? 1 también. 1. También. Entonces son 1, 3 3, y 6. 6. Y nadie más, ¿no? Y 9, profe. Y acá, 9. Ahí está. Entonces ponemos así, m tiene... El 2 también falta. M tiene que pertenecer, ponemos así, m tiene que pertenecer al conjunto formado por 1, por 2, por 2, 3, 9, 6 y 9. 9. ¿Y nadie más? 18. 18 18. y 18. Bueno, eso es lo único que tienen que hacer. Nada más. Encontrar los valores de m. ¿Se ve o no? Cualquiera de estos valores que yo ponga acá, de seguro que va a cumplir. Por ejemplo, a ver, probemos con 2. Si yo colocase acá 2, entonces 2 divide a la resta, y sí, porque justamente acá nos va a quedar que 2 divide a menos 18. Con 1 seguro. Y así con 3, 3 divide a menos 18, sí. Cualquier valor que esté en este conjunto cumple con esta relación. ¿Se ve o no? Sí. Bueno, entonces les queda para ustedes hacer cualquiera de estos de acá. Los que están son medio sencillos, medio simples, eso no estamos haciendo uno para que vean cómo se hace y los otros lo hacen ustedes porque la verdad que son bastante sencillos. Ahora vamos con el 3.
El 3 nos dice, sabiendo que 2A es congruente con 1 módulo 7, determine R, dice con R perteneciente a este conjunto, tal que 16A menos 18 sea congruente con R módulo 7. Entonces, esto básicamente es como jugar con una ecuación. Acá lo que sí o sí necesitamos es recordar esas propiedades de la congruencia que nosotros ya veníamos teniendo. Siempre vamos a partir del origen, de lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que 2A es congruente con 1 módulo 7. Entonces, 2 veces A es congruente con 1 módulo 7. Bueno, primera propiedad que le podríamos aplicar. ¿Se acuerdan que la congruencia se parecía a una igualdad o no? Habíamos dicho que eso era como la igualdad. Y entonces, como se comportaba como la igualdad, podíamos hacer las operaciones que uno hacía en la igualdad, que eran sumar miembro a miembro un mismo número, multiplicar miembro a miembro por un mismo número. ¿Se acuerdan o no? Y se mantenía la congruencia. Sí. Entonces acá tengo 2A. Pero acá en el práctico, ¿cuánto tengo? 16A. Entonces, 16. ¿por cuánto hay que multiplicar a 2A para que me dé 16A? Por 8. Por 8. Por 8. Entonces multiplicamos por 8 y acá me va a quedar 16A. ¿Va a ser qué? Va a ser congruente módulo 7. ¿Con quién? Y acá multiplico también por 8. ¿Cuánto me da acá? Por 8. 1 o no. 1 por 8, 8. 8. 8, profe. 1 por 8, 8. Bueno, ahora ¿qué más tengo que hacer? Acá tengo un menos 18. Entonces, sumo miembro a miembro, ¿quién? Se suma el opuesto de menos 18, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 16A más ¿quién? Más menos 18, y esto va a ser congruente módulo 7 con ¿quién? Con 8 más menos 18. ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Qué hizo, profe? No vi. Sumé miembro a miembro el número menos 18. ¿Se entiende o no? No, profe, no lo entendí. Porque eso Pero primero usted multiplicó por 8, profe, ¿que no? claro, Miembro a miembro. acá para obtener el 16A. Ahora fíjense que aparte del 16A tengo que tener el 18 restado. Entonces, en las ecuaciones, ¿cómo hacían en las ecuaciones ustedes, por ejemplo? Vamos primero a ecuaciones. En realidad, cuando... ¿Saben ustedes lo que significa eso de si lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo? El pasaje de términos. Bueno, pero ese pasaje de términos tiene una justificación. Tienen las propiedades, claro. Claro. Si yo tengo, por ejemplo, la ecuación 2x más 5 igual a 10, por decir algo, ¿no? Para resolver esta ecuación, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué hacemos? 2x más 5 menos 5 igual a 10 menos 5. Claro, 2x que sería más 5 más, en realidad menos es 5. más menos 5. O sea, uno suma, Menos 5. suma el opuesto, ¿se entiende o no? Entonces acá también ponemos más menos 5. Ahora, ¿qué sabemos? Que 5 más menos 5, ¿qué pasa? Se anula. Se anula, entonces que queda 2x. Me queda 0. 2x más 0 igual a ¿cuánto? Y acá, más por menos. A 5. Claro, Menos. A 5. 5. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, 2x más 0, ¿cuánto es? 2x. Eso es por propiedad del neutro. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos miembro a miembro por ¿cuánto? Multiplicamos por 2
No dividimos, profe, por 2. No, las operaciones. Por un medio tendríamos que multiplicar. Por un medio. Esas son las operaciones en realidad son dos: la suma o la multiplicación. Entonces, cuando uno piensa en dividir, tiene que pensar en multiplicar por el inverso. Entonces acá lo que hacemos es multiplicar por un medio, como dice Fabiana. Entonces nos queda 2x igual a un medio por 5. ¿Se entiende o no? Por 5, sí. Y un medio con 2, ¿qué pasa? Se anula, me da 1. No se anula, se simplifica. No, se simplifica, me da una X. Es distinto decir anula que se simplifica. Porque anula significa 0. Sí. Anular significa... Que se quede, sí, sí. Y acá sí, un medio por 5 nos da 5 medios, ¿o no? Sí. Y por último, 1 por x es x, ¿o no? Sí. Y hacemos 5 medios. Bueno, así se debería resolver en teoría una ecuación. O sea, sería el procedimiento, ¿cómo les puedo decir? Más matemático. Lo que pasa es que después uno dice, bueno, de esto se desprende que lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Se entiende o no? Pero en realidad están jugando las operaciones. Sí. Bueno, lo mismo tenemos que hacer acá, en nuestro ejercicio. Si yo tengo que llegar a esta expresión, 16 a menos 18, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguir esa expresión. Entonces parto de esto, multiplico por 8 para obtener los 16a. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Ahora le sumo el opuesto de menos 18. ¿Sí o no? Pero si sumo el opuesto acá, también sumo el... Claro. Entonces acá ahora sí digo más con menos. Me queda ¿cuánto? Menos. 16. O sea que sería 16a menos 18. Congruente módulo 7 con, y acá 8 más menos 18. Con 8 menos 18. ¿Cuánto nos da? 8 menos 18. ¿Cuánto nos da eso? 10. Menos 10. Menos 10. Entonces yo tengo que buscar un número que sea congruente con menos 10. Ahora pregunto, a ver, ¿cuál es el resto de dividir menos 10 con 7? 3, profe, que sería 7 por 1 más... Ah, no. No. A ver, 7 por 1. 7 menos 10. 6. Claro, 14. Sí, tenés razón, Caro, es 6. Sería 7 por menos 2. Sí, 7 por menos 2, ¿cuánto nos da? 7 por menos 2, 14. Más 6, que me da Menos 14, ¿no? 7 por, sí. 7 por menos 2 es menos 14. Y menos 14, ¿cuánto? Menos 14. ¿Para Le qué? tengo que sumar 2. 4. 4. 4. 4 hay que sumarle, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y fíjense, yo sé esto, que el resto de dividir menos 10 por 7 es 4, y seguro también se cumple esto, ¿o no? Fíjense. Y el resto de dividir, ¿quién? 4 con 7, ¿cuánto es? 4. 4. Si los dos restos son iguales, ¿qué puedo decir? Por la definición de congruencia, ¿qué voy a decir yo entonces? Que menos 10 es que es congruente módulo 7 ¿con quién? Con 4. Con 4. Con 4. Ahora aplicamos la propiedad de quién. Profe, ¿por qué me sale el resto de dividir 7 de 4 con 7, 4? Porque si este número siempre es más pequeño de este, ese es el resto. Además, cierto, 4 se podría expresar como, como 7 por 4, 7, perdón. Por 7 por 0 más 4. Más sí. 4. Y de ahí ya saca que... ustedes acuérdense que si tienen este número con este, y este es menor en módulo, o sea que entonces este ya es el resto. Cuando estamos en positivo, ¿no, mano? Cuando estamos en positivos, obviamente. Claro, cuando estamos en negativo ya es otro. Claro, en negativo ya cambia. Ahora tenemos que usar la propiedad de la
transitividad, que era una propiedad de la congruencia. ¿Se acuerdan o no? Que dice que si A es congruente con B módulo M y B es congruente con C módulo M, entonces el primero es congruente con el último. Eso es lo que nos dice la transitiva. Y fíjense que acá lo tenemos o no. Yo sé que toda esta expresión es congruente con menos 10 módulo 7. ¿Lo ven o no? Lo que está marcado en celeste. Sí. Pero a la vez menos 10 es congruente con 4 módulo 7. Entonces por la transitividad, luego, ¿por qué? Por transitividad, ¿qué vamos a tener? Que 16A menos 18 es que es congruente módulo 7 ¿con quién? ¿Con 10? ¿Con menos 10? No, porque eso ya lo tengo. Lo tengo acá. ¿Con 4, profe? Con 4. Y 4 es un número que pertenece al conjunto de los porque nos dicen que el R tiene que estar. No, tiene que ser un número que tiene que estar entre tiene que estar dentro. Entre 0 y 6. Entre 0 y 6 nada más. Por eso es que yo busqué esta última congruencia. Porque no me servía el menos 10, porque menos 10 no está acá. No pertenece al conjunto. Entonces tengo que buscar el número que esté acá. Y bueno, lo encontré, ¿no? Es 4. O sea que el R tiene que ser 4. Sí. Bueno, hagamos otro para ver si se entendió o no. Ahora tenemos que hacer a ver. Partiendo de nuevamente. ¿Y por qué no hacemos el C? No, porque el C le queda para ustedes. Oh. Profe. Bueno, quieren hacer el C, hagamos el C, pero es lo mismo, les aviso, ¿no? No hay mucha diferencia. Hagamos. ¿Quieren hacer el bueno. ¿Cuál quieren hacer, el B o el C? Pero no vamos a hacer los dos. Chicos, digan ustedes, porque si no yo soy la única que opina. ¿Del C? Bueno, Va lo mismo porque es una cuadrática, ¿sí que no? Sí, en los dos hay que elevar al cuadrado, así. Pero bueno, hagamos el C. Sí. A ver. Bueno, para el C, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos siempre que partir de esto. Entonces sabemos que partamos de ahí. Que 2A es congruente módulo 7 con 1. ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que llegar a 6A primero. 6A. Entonces, ¿por cuánto hay que multiplicar a 2 para llegar a 6? 3. Con 3. Entonces nos queda 3A congruente módulo 7 con... ¿Y 3 por 1? Con 3. Con 3. Ahora ya tengo el 3A. ¿Qué más me falta? Profe, pero sería 6A, ¿no? Perdón, es 6A. Perdón, me confundí. Está atenta, Fabiana. Perfecto, me encanta. Ahora ya tengo el 6A. Ahora le tengo que restar ¿cuánto? 27, menos 27. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no? 6A más menos. Más menos 27. Y eso va a ser congruente módulo 7 ¿con quién? Con 3 más. Con 3 más menos 27. Bueno. Hay que hacer las cuentas entonces. ¿Cuánto nos va a quedar acá? Bueno, acá nos va a quedar los 6A menos 27. Menos los 27. Y congruente módulo 7 con menos 24. menos 24. Ahora, lo que viene, ahora nos falta elevar al cuadrado, ¿no? Y eso también era una propiedad que era válida. Sí. Porque nos decía acá, fíjense en las congruencias. ¿Dónde está? Esta, ¿ven? Si A es congruente con B módulo M, entonces A a la N es congruente con B a la N módulo M también. Es como que puedo elevar al cuadrado, al cubo, a la potencia que quiera, siempre y cuando, bueno, N es un número entero, ¿no? Entonces, un número entero positivo. Entonces, en este caso es el 2. Pero antes de elevar al cuadrado, fíjense, si yo elevo el cuadrado, este número se me va a ir muy lejos. ¿Sí o no? Sí. Entonces lo que me conviene es buscar un número más pequeño que sea congruente con este. Entonces para eso lo que vamos a hacer es calcular el resto. ¿El resto de quién? El resto justamente de
menos 24. ¿Con quién? Con 7. ¿Cuánto es el resto de menos 24 con 7? ¿4, No. profe? A ver, tenemos 7 por 3, 21. No, 7 Por 4, 28. 7 por 4, 28. Ah, sí, 4, perfecto. Sí, no estaba confundido con otra cuenta. Porque tengo 28 y si a menos 28 le sumo 4, es menos 24. Perfecto. Y por otro lado, también sabemos esto, ¿o no? Sabemos que el resto de quién. De 4 con 7. ¿Cuánto es este resto? 4. 4. 4. Como estos dos restos son iguales, ¿qué puedo decir entonces? Entonces, ¿qué puedo decir? Que menos 24 va a ser que congruente módulo 7 con quién. Con 4. Con 4. Ahora, si todo este número es congruente con menos 24 módulo 7 y menos 24 es congruente con 4 módulo 7, por la transitividad, ¿qué tendríamos entonces? Que 6a menos 27 es que congruente módulo 7 con quién. Con 4. Con 4. Porque es como decir, si esto es congruente con lo segundo, si lo segundo es congruente con lo tercero, entonces lo primero es congruente con lo tercero. Y de ahí sacamos que todo esto es congruente con esto. Entonces cuando eleve al cuadrado, no me va a quedar acá el menos 24 elevado al cuadrado, que va a quedar un número re grande, ¿no? Sino que me está quedando ya un número más pequeño. Ahora, ¿qué nos falta? Según el práctico, nos falta elevar al cuadrado, ¿no? Entonces elevamos al cuadrado. Bueno, ¿por qué lo hacemos eso? Y lo hacemos por el teorema cuánto. Acá está, ¿no? Es el teorema, o el corolario en este caso. El corolario 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar 6a menos 27 todo elevado al cuadrado. Va a ser congruente módulo 7 con 4 elevado al cuadrado. Pero ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. Bien. Entonces, pero 16, ¿qué pasa? No pertenece al conjunto que a mí me dan, ¿no? El conjunto que a mí me daban era desde 0 hasta 6. Entonces hay que buscar un número que sea congruente con 16 módulo 7 que esté en ese conjunto. ¿Qué tengo que hacer nuevamente entonces? Calcular el resto de quién. De 16. ¿De 16 con cuánto? Con 7. Con 7. 7. Y bueno, ¿cuánto es ese el resto? 2. 2. Y por otro lado yo sé que el resto de hacer quién. 2 con 7 es cuánto. 2. Entonces con eso, ¿qué podemos concluir? Que 16 es que congruente módulo 7 con quién. Con 2. Con 2. Ah, entonces si todo esto es congruente con 16 y 16 es congruente con 2, entonces ¿qué me queda? Por la transitividad, nuevamente, luego, ¿qué va a suceder entonces? Todo esto que está acá va a ser ¿qué? Congruente ¿con quién? ¿Con quién va a ser congruente? Con 2. Con 2. Y listo.
¿Por qué? Porque ahora 2 sí está donde, en el conjunto que me pedían. Está acá, ven, es 2. ¿Qué es lo que necesito saber para este tipo de ejercicio entonces? Las propiedades de la congruencia con respecto a qué? A las operaciones. ¿Se entiende o no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Multiplicar miembro a miembro por un número en la congruencia. Sumar en la congruencia miembro a miembro un mismo número. Elevar al cuadrado, elevar a una potencia cualquiera en una congruencia. Se mantiene la congruencia, ¿se entiende o no? Y otra cosa, calcular los restos para algunas veces, vuelvo a repetir. Acá tengo el menos 24, el menos 24. Si yo lo hubiese elevado al cuadrado, podría haberlo hecho. Pero me iba a quedar un número mucho más grande. Entonces lo que tengo que hacer antes de elevar al cuadrado es buscar un número que sea congruente con este. ¿Qué hago? Calculo el resto y fíjense que como el proceso es casi el mismo, ¿no? Si yo calculo el resto y me da 4, ya es como que este va a ir acá para volver a probar que el resto es el mismo y entonces de ahí automáticamente vamos a saber que estos dos números van a ser congruentes. Acá pasó lo mismo, ¿no? Yo tenía 16 y el resto de 16 con 7 es 2 y ese 2 también lo puse acá y también me da 2. Entonces estos dos números van a ser seguro congruentes. ¿Se ve o no? Y de ahí ya llegamos al valor que queríamos. Bueno. Entonces ya tenemos el ejercicio 1, 2 y 3. Ahora tenemos que ir al ejercicio 4. Sí, tenés razón. Acá tienen que poner M. Acá es M. Corrijan, por favor, chicos. Ahí va M y ahí va M, si no, no tiene sentido eso. Sí, perfecto, Sabrina. Si no, no hay nada que calcular del M. En los 3 era obviamente que había que poner el valor de acá del módulo. Nada más. Bueno, el ejercicio 4 no va a ser de tan vital importancia. Si tenemos tiempo al último, lo vamos a hacer. Y si no, bueno, quedará. Yo lo grabaré en un video para que quede para ustedes. Pero no es algo que se les va a tomar en el parcial, ya en este parcial de acá. Por eso no quiero hacer énfasis en el 4. Pero prefiero pasar a los ejercicios donde sí puede llegar a entrar en el parcial. Entonces, vamos al ejercicio 5. Eso sí es importante. Vuelvo a repetir, si tenemos tiempo vamos a hacer alguno de esos que está ahí. Ejercicio 5 nos dice resuelva las siguientes ecuaciones de congruencia. Entonces acá tenemos ecuaciones de congruencia. Una ecuación de congruencia básicamente es como una ecuación común donde hay que encontrar los valores de x que verifican esa ecuación de congruencia, pero la diferencia va a ser ahora que en las ecuaciones de congruencia no hay un único valor como en las ecuaciones lineales comunes, sino que acá pueden haber infinitos valores y en general van a haber infinitos valores que verifiquen esta ecuación de congruencia. También puede suceder que el sistema o no tenga solución, ¿no? O sea, que la ecuación no tenga solución. Hablé del sistema porque me confundí, porque nosotros sabemos que toda ecuación de congruencia se lleva a una ecuación diofántica. Y básicamente se resuelve la ecuación diofántica. Y nosotros sabíamos que no todas las ecuaciones diofánticas tenían soluciones enteras. Entonces lo primero que tendríamos que saber es que si esto tiene solución entera. Bueno, tomemos la primera para ver cómo se hace, las otras son parecidas. Entonces, vamos a trabajar con la ecuación de congruencia 13x congruente con módulo 11 de menos 5. Bueno. Entonces, ¿cuál era la condición para, primero que todo, para saber si la ecuación tiene solución o no tiene solución? Y según la teoría,
Vamos a buscar la teoría. Acá están las ecuaciones de congruencia. Y ven, nos dicen que toda ecuación de congruencia se lleva a una ecuación diofántica. Ahora, para eso tenemos que saber que el máximo común divisor entre A y M tiene que dividir a B. A es el número que acompaña a la variable y M es el módulo de la congruencia. Ese máximo común divisor tiene que dividir a B. Si lo divide, la ecuación tiene solución. Y si no lo divide, y bueno, ya de entrada la ecuación de congruencia no tiene solución. ¿Se entiende o no? Entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es el máximo común divisor entre los números A? ¿Cuál sería A en este caso? 3 3. ¿Y M? menos 5. M, fíjense, Es 11, profe. 11. Ojo, no, a no perder ahí. Bueno, ¿cuál es el máximo común divisor entre esos dos números? Está clarito, ¿cuál es el número? 3, profe. 3. ¿3 es múltiplo de 11? 3, perdón, No. 3 es, No. 3 es un divisor de 11 o no? No. ¿Qué número? ¿Qué número? Para empezar, 3 y 11, Uno. ¿cómo? 3 dividido 11. 3 y 11, ¿cómo son ambos? Por separado. Son primos. Y entonces el máximo común divisor entre dos primos, ¿quién es? Automáticamente. El 1. El 1. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿1 divide a menos 5 o no? ¿Divide o no divide? Sí, profe. Sí lo divide. Entonces, como lo divide, ya sabemos que esta ecuación de congruencia va a tener soluciones enteras. En cambio, si acá, por ejemplo, en vez de darme 1, me hubiese dado, por ejemplo, me hubiese dado 2. ¿2 divide a menos 5 o no divide a menos 5? No, no divide. Entonces ya automáticamente digo que esta ecuación no tiene solución. ¿Se entiende o no? O sea que lo más bonito que me podría suceder en un parcial es que el máximo común divisor no divida al otro número. ¿Se entiende o no? Si pasa eso, ya la ecuación no tiene solución. ¿Se entiende o no? Entonces, bueno, vamos acá. Ya sabemos esto. Entonces, vamos a poner la ecuación de congruencia tiene solución. Bueno, ahora hay que encontrar esa solución. Bueno, para eso, ¿qué vamos a hacer? Y la vamos a pasar de una ecuación de congruencia a una ecuación diofántica, como dice acá el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. Si pasa esto, entonces 11 tiene que dividir ¿a quién? 11 tiene que dividir a menos 5 menos 3x. ¿Sí o no? Porque divide a la resta. Sí. Bueno, pero ¿qué significa que un número divida al otro? Que 11 divide a todo este número. Que 11 divide a 5, No, a menos 5, y que 11 divide a menos 3. no, eso no es verdad. En particular eso no es verdad. Acá tengo que aplicar la definición de divide. ¿Cuándo un número divide a otro? Acá le pongamos entre paréntesis para que se vea que es un solo número. 11 divide a todo este número. Sí y solo sí. Acá no era entonces, pero podríamos poner un entonces, porque como es sí y solo sí, se cumple el entonces. Pero, ¿qué poníamos acá? ¿Se acuerdan? Sí y solo sí, ¿qué pasaba? Sabrina se acordaba de esto, me acuerdo siempre. ¿Existe quién? Existe un C. Un C, pero ahora no le vamos a llamar C. Ahora siempre nos va a convenir llamarlo I. Existe un I que pertenece ¿a dónde? Z. A Z, A tal los que enteros. menos 5 menos 3x es igual ¿a quién? Igual ahí. No, A 11 por I. ¿Se entiende o no?
a 11 veces y. Entonces ahí tenemos, ¿ven? Esto tiene que ser igual a 11 veces y. Pero esto es lo mismo que decir que... ¿Qué me va a quedar acá? Que 3 veces x más 11 veces y tiene que ser igual a ¿cuánto? A menos 5. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hice? Este término que está de este lado lo pasé al otro miembro y nos queda 3 veces x más 11 veces y igual a menos 5. ¿Vamos bien o no? Sí. Y entonces ya me queda la ecuación diofántica. Ahora hay que encontrar, hay que resolver esta ecuación diofántica. Bueno, ¿cómo hacíamos eso? Teníamos que encontrar primero el máximo común divisor entre 3 y 11. Pero ya lo hemos hecho, ¿no? El máximo común entre 3 y 11 es 1. Pero ahora entonces hay que encontrar los valores de S y T. Bueno, pero para encontrar los valores de S y T necesitábamos la tabla, esa famosa tabla. Entonces vamos a tener que hacer la tabla. Ahora se largó la lluvia acá, no sé si escucho. Entonces acá pondríamos el valor de A, el valor de B, el valor del resto, no, el cociente, perdón, y el valor del resto. Acá poníamos el valor de quién, de S, el valor de T, y me faltó uno, ¿no? El valor de quién, de G, ¿no? Y acá podíamos poner 3, 11, y empezábamos a completar. ¿Cuánto es 3 dividido 11? Perdón, ¿cuánto sería la división de 3 por 11? ¿Cuál sería el cociente? 0, 0. ¿Y el resto? 0, No. tres, 3. Ahora, ¿qué hacíamos? Al 11, que era el B, lo pasaba ¿a dónde? Al primer lugar. ¿Y acá qué ponía? ¿Qué colocaba acá? En vez de B. ¿Se acuerdan que iba ahí o no? con 3, El 3. Y volví a hacer la división, pero ahora entre 11 y 3. ¿Cuál es la división entre 11 y 3? ¿Cuál es el cociente? 3, 3. ¿Y el resto? 2, 2. 2. Ahora, ¿qué hacía? Tomaba el nuevo B, que era 3, y lo colocaba ¿dónde? Acá. Y Abajo. y colocaba el resto y lo colocaba acá. Y ahora, ¿cuál es la división entre 3 y 2? ¿Cuánto es el cociente? El cociente Uno. me da 1 Y y el el resto me da y el 1. resto 1, 1. ¿Y ahora qué hacíamos? Colocábamos este acá y el resto acá. Y el resto ¿Cuánto es la división entre 2 y 1? el cociente es 2 y el resto es 0. El cociente es 2 y el resto es 0. Y nos falta una fila más. A ver, pongamos la fila. ¿Y ahora qué colocábamos acá? 1. Entre 1 y 0. Y ahí terminaba, porque cuando B vale 0 ya no puedo seguir dividiendo. Entonces, ¿cómo empezamos a completar acá? Este número era ¿quién? El máximo común divisor, ¿no? Divisor. Este era el máximo común divisor. Lo colocábamos acá. E empezábamos a poner para arriba. Lo repetimos. Lo repetíamos. Siempre. ¿Y acá qué colocábamos? 1 y 0. Siempre era 1 y 0. ¿Se acuerdan o no? Y ahora Sí. ¿qué? Este 0 lo poníamos acá, en diagonal. ¿Y acá cómo hacíamos para completar esto? Esto menos esto por esto. Menos el cociente Por este valor de acá. 0 más. ¿Pero cuánto nos da eso? Nos da El 1. cociente por el ¿Sí o no? Porque sería 1 menos nada el más. cociente.
Ahora, ¿qué hago con este 1? No sé por qué no te han dado los papeles del campeón. ¿Qué hago con el 1? Lo paso en diagonal. Lo paso en diagonal Diagonal. para arriba. Y ahora este valor era ¿quién? Este valor menos este valor por el cociente, ¿o no? ¿Cuánto es 0 menos 1 por 1? ¿Cuánto es? 0. No, 0 menos 1 por Cero. 1. Ah, Menos 1. Menos 1. 1 por 1. Ahora este valor, ¿qué hacía? Lo subo en forma perpendicular hacia arriba, Diagonal. en diagonal. Y ahora este valor Y- era 1 menos 1 Me- por 3. Pero menos por menos nos da más, o sea que nos queda 3. Entonces tenemos 3 más 1. ¿Cuánto es 3 más 1? ¿Cuánto nos da ahí? 4, ¿no? ¿Sí o no? No es 3, profe. Porque es menos 1. Menos 4. Es 1 menos 1 por 3. ¿Entiende o no? Así es la cuenta. No, es menos 1. Es 1 menos 1 por 3. Menos con menos, ¿cuánto da? Menos 2. No, menos por No, menos. pero primero se perdió la multiplicación, que no. Sería 1 menos 3. Primero que no multiplique el menos 1 a 3. Bueno, menos 1 a 3, ¿cuánto es? Daría 1 menos 3 o no. ¿Sí o no? Y ese es menos 2. No, porque menos por menos 4. da 4 o no. Acordate la regla de los signos, Carolina. Menos con menos, ¿cuánto hace? Claro, ¿se escucha ahí o no? Profe, no se escucha bien. Sí, ya me voy a cambiar, pero por eso digo. Esperen un ratito, ya vuelvo. Bueno, entonces ya tenemos que está verdaderamente bien calculado este valor. Y había una manera, chicos, que ustedes sabían si estaba bien o no. ¿Se acuerdan que si multiplicaban al A por el S y le sumaban el B por el T, eso nos tenía que dar el máximo común divisor, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Es como para ir comprobando si estábamos bien. Por ejemplo acá, si yo multiplico a 2 por 0, ¿cuánto es 2 por 0? ¿Cuánto es 2 por 0? 2 por 0, 0. Y 1 por 1. 1. Y 0 más 1 es 1 o no. ¿Sí o no? En cambio si acá decía 3 por 1. 3 por 1 ¿cuánto es? 3. Y acá 2 por menos 1. 3. Y 2 por menos 1. Menos 2. Y 3 menos 2 da 1. Y en cambio acá voy a tener 11 por menos 1. ¿Cuánto es 11 por menos 1? Es menos 11, profe. Y 3 por 4. 2. Y 12 menos 11 da 1. ¿Se ve o no? O sea que se va cumpliendo. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Este 4 en diagonal lo subimos arriba.
Y acá este valor era este número menos 4 por el cociente, que afortunadamente es 0. O sea que nos queda ¿cuánto? Menos 1. ¿Sí o no? Y bueno, para comprobar, veamos. 3 por 4, 12 y menos 11, o sea que nos da 1. Entonces ya sabemos cuánto valen para el A y el B que teníamos originalmente, cuánto valen el S y el T. ¿Sí o no? Tenemos esos valores de acá. Bueno, esto eran cálculos auxiliares. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que el máximo común divisor, que ¿cuánto era? Que esto es lo que nosotros sabíamos. El máximo común divisor entre dos números A, B era que un S por A más un T por B. En este caso, ¿cuánto vale nuestro máximo común divisor para nuestro ejercicio? ¿Cuánto vale ese máximo común divisor? ¿Lo ven o no? 1. 1. Y 1 va a ser igual a ¿quién? A S. ¿Cuánto vale nuestro S? 4. Hacemos 4 por ¿quién? Por 3. 3 es el A. Más ¿quién? El T, que es menos 1. Por el B. Y el B vale 11. Bueno, casi estamos llegando. Porque para casi terminar de resolver, nosotros tenemos que encontrar, acá tenemos 4 por 3 más menos 1 por 11. Pero mi ecuación lineal era 3 por x más 11 por y, igual a menos 5. Pero acá no tengo un menos 5, sino que tengo un 1. Entonces, ¿cómo hago para obtener un menos 5 acá? Multiplico miembro a miembro por ¿cuánto? ¿Por cuánto hay que multiplicar 1 para que me dé menos 5? ¿Para qué de cuánto, profe? Menos Menos 5. 5. Para que dé menos 5. Maestra, menos 5. Menos 5. Por menos 5. Entonces, menos 5 multiplicado por, lo pongamos así, menos 5 multiplicado por 1 va a ser igual a ¿cuánto? A menos 5 multiplicado por 4, o bueno, por directamente pongamos así, todo esto que está acá. Estoy A haciendo 4 por 3, profe. a 4 por 3 más menos 11 por 1, porque estoy multiplicando miembro a miembro. Si multiplico en este miembro por menos 5, tengo que multiplicar en todo este miembro por menos 5. ¿Se entiende o no? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Menos 5 por 1 nos da ¿cuánto? Menos 5, ¿sí o no? Ahora acá tenemos que distribuir, pero tenemos que distribuir de modo que nos queden el 3 y el 11 por separado. Entonces al 3 lo dejo solito. 3, y entonces tengo que multiplicar el menos 5 por ¿cuánto? Por menos 4. ¿Cuánto es menos 5 por 4? Menos 20. Menos 20. Más, en este caso, ¿cuánto? 11 multiplicado por menos por menos. ¿Qué va a suceder? Se va a transformar en ¿cuánto? Tengo menos 5 y multiplicado por menos 1. 5 positivo. 5 positivo. 5. Entonces acá sí, esta es una solución porque este valor era el x0, que sería un valor que cumple con la ecuación, porque acá tengo 3 veces un número más 11 veces otro número me da menos 5. Y responde a la ecuación diofántica. 3 veces un número más 11 veces otro número igual a menos 5. O sea que este número de acá es una solución junto con este otro. Entonces de acá decíamos entonces, ¿qué teníamos que tomar? Debemos tomar que x0, o sea como solución de partida, ¿quién?
a menos 20. ¿Qué más? Y 0 igual a ¿cuánto? ¿Cuál será el I0? Si tiene que tener esta forma la ecuación. ¿Quién creen que será el I0? Dale, vos Menos cantá y yo 5. respondo. No. Dale. El menos 5 está de este lado, que vos fíjate que es este de acá. Ah, el 11. Es 5. El 11 no puede ser. Puede que me- Esto es lo que acompaña a 11. ¿Quién acompaña a 11? Claro, es el 5, pero El 5. el 5 positivo. El 5 positivo. ¿Se entiende o no? Acá el que acompaña a 3 es la solución de X y acá el que acompaña a 11 es la solución de Y. Entonces ya tenemos las dos soluciones. No necesito en realidad las dos soluciones, porque según la teoría me dice que solamente tengo que trabajar con la primera componente. Y nos dice que el conjunto de todas las soluciones son x0 dividido el módulo de la congruencia sobre el máximo común divisor entre a y m, multiplicado con n, y n pertenece a todos los enteros. Entonces, ¿cuál sería el conjunto solución acá? Lo pongamos abajo para que se vayan acordando. Entonces, el conjunto solución dice que es x0 más m, que es el módulo de la congruencia, dividido el máximo común divisor entre justamente los dos números a y m, multiplicado por n, de modo que n pertenezca ¿a dónde? A los enteros. Bueno, ahora si lo pasamos para nuestros datos, como uno diría, para nuestro ejemplo, ¿cuánto vale el x0? Hemos dicho que vale menos 20. Más m. Pero ¿cuánto valía el módulo de la congruencia según nuestra ecuación de congruencia? Valía 11. ¿Se ve o no? Entonces tendríamos 11 dividido el máximo común divisor entre a y, perdón, acá era entre a y m. Entre a y m. ¿Y cuál era el máximo común divisor? Perdón, acá también pusimos... Acá es la costumbre, ¿no? De poner A. Acá tenemos que haber puesto M. Para ser lo más correcto posible. Corríjala ahí. Entonces sería S por A más T por M. Así sería. Es simplemente cambiarle porque no le llamamos A y B, sino A y M. Entonces, ¿cuál era el máximo común divisor? Era 1, ¿no? Entonces nos queda 11 sobre 1 y todo esto por n, de modo que n pertenezca a los enteros. ¿Lo puedo seguir poniendo un poquito más bonito? Sí, ¿por qué? Porque esto nos va a quedar ¿cuánto? Menos 20 más, ¿qué? 11 veces, porque 11 sobre 1 es 11, ¿o no? 11 veces n, con n que perteneciente a z. Y listo. He encontrado el conjunto de todas las soluciones de la ecuación. En parte, ¿cómo me daría cuenta si está bien o no? Por ejemplo. Y tengo que empezar a darle valores a n y ver si realmente cumplen con la solución. A ver, si n, como es un entero, ¿cuál es el entero más simple que puedo tomar, por ejemplo? Si n vale 1, 1. si n vale 1, ¿qué nos queda? Menos 20 más 11. ¿Cuánto es menos 20 más 11? Menos 9. Menos 9. Menos 9. Menos 9. Entonces pongo acá el menos 9 en la ecuación de congruencia. Entonces 3 por menos 9. ¿Cuánto sería? 3 por menos 9. Menos 27. Menos 27. ¿Será verdad que es congruente módulo 11 con quién? Menos 27. Con menos 5. A ver. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿será verdad si esto que tenemos acá es verdad o no?
Tenemos que menos 27 es congruente con menos 5 módulo 11. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O cómo sabemos si es verdad o no? Y bueno, esto va a ser verdad. Tendría que ser verdad si y solo si que el 11 tiene que dividir a quién. A menos 27 menos 5 o no. Perdón, menos 5. Pero menos 5. Eso. ¿Y cuánto es menos 27? Sería 22. ¿Y 11 divide 22 o no? Menos 22, profe. Menos 22. ¿Y 11? Sí, Sí lo divide, ¿no? sí. Entonces está bien. O sea, este conjunto que hemos encontrado es el correcto. ¿Se entiende o no? Así hacemos eso. Bueno. Así se resuelve una ecuación de congruencia. Pero ¿vieron todo lo que tuvimos que hacer o no? Tuvimos que, para hacer una ecuación de congruencia, primero encontrar el máximo común divisor. Segundo, pasar, si este máximo común divisor divide al término que está acá, entonces recién pasamos a hacer ¿qué? Armamos la ecuación lineal diofántica y hallamos los valores, en este caso de A, acá perdón, me confundí, era M, justo como pegaba con toda la lluvia, no me di cuenta, me estaba más preocupado si se escuchaba o no. R, cociente resto ST y el G, que es el máximo común divisor. Y armamos la tabla. Primero, ¿se acuerdan que armamos la primera parte de la tabla, que es esta? Terminamos de armar acá y recién empezamos a armar esta otra tabla. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Encontramos cuánto vale el S y el T. Y con eso ya sabemos que este máximo común divisor es S por A más T por M. De ahí, siempre lo que hay que hacer es, si acá tengo 1 y yo necesito, por ejemplo, según la ecuación diofántica, acá por ejemplo si hubiese tenido un 8, entonces ¿qué tengo que hacer al 1? Al 1 multiplicarlo por ¿cuánto? Para obtener 8. Por 8. Por 8. Entonces multiplico 8 acá y 8 en este miembro. De ahí tengo que separar por un lado el 3 y otro lado el 11. Esos no se pueden mezclar. Entonces al 3 lo dejo de costado, ¿ven? Y al 11 también lo dejo de costado y hago la multiplicación del 8 sería por 4 y el 8 por menos 1, por decir un ejemplo. Y de ahí encontramos cuánto vale el x0 y el y0. De los dos, ¿cuál me importa? Y solamente el x0. Y aplico la formulita para encontrar el conjunto solución. ¿Y cómo hago para verificar si es verdad o no? Y bueno, tomo un valor y veo que verifique. Si un valor se verifica, seguro ya está bien el conjunto solución. ¿Se entiende o no? Bueno. Básicamente es un ejercicio bastante integrador el de resolver ecuaciones de congruencia. Ahora nos faltan el ejercicio 6, el 7 y el 8. Vamos a ir con el ejercicio 6, dice. Para los conjuntos Z7 y Z8, realiza las tablas de suma y producto. Identifique el neutro aditivo y multiplicativo. Identifique cuáles elementos tienen opuesto aditivo e inverso multiplicativo. ¿A qué se debe que la existencia o no de los inversos? Bueno, este ejercicio es para que vayan practicando, más que nada. Hagamos el de Z7 y a ustedes les va a quedar hacer el de Z8. ¿Se entiende o no? Entonces, hagamos para Z7. Para el conjunto Z7. ¿Quién era Z7? ¿Se acuerdan o no? El conjunto formado desde dónde? Por 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 6. 5 y 6. 4. Sí. ¿Cuántos elementos tenía que tener 5, Z7? 6. Tenía que tener 7 elementos. ¿Hay 7 elementos o no? 7. Sí, ¿no? Sí. Ahora hagamos la tabla. Bueno, la tabla de la suma. Pongamos acá. Entonces la suma, obviamente la suma en dónde? En Z7. ¿Y qué colocamos? 0, 1, 2, 3, 4, 5
Me faltaron Y falta 6. una más para el 6. Y 6. ¿Y qué teníamos que colocar acá también? 0, 1, 0, 1, Dos. 2, 3. 3, Cuatro. 4, 5 Y me y falta. 6. A mí me falta una columna, una fila más. 6. Y ahora empezamos a sumar en Z7. La suma en Z7 era sumo y calculo el resto. Sumo y calculo el resto. Entonces empiezo. 0 más 0, ¿cuánto es? 0, Y el resto de 0 con 7, 0, 0. 0 más 1, ¿cuánto es? 1, Y el resto de 1 con 7, 1, 1. 0 más 2, ¿cuánto es? 2, 2. Y el resto de 2 con 7, 2, 2. 0 más 4, más 3, perdón. 0. Va 0 más 3, 3. Y el resto de 3 con 7, 3, 3. 3. Ahora 0 más 4, 4, y el resto de 4 con 7, 4, 4. 4. Hay una particularidad. ¿Cómo me van dando todos estos números? Fíjense, me están dando como iguales. igual. Y claro, y es porque 0, ¿quién era? Era el ¿qué? El neutro. ¿Se entiende o no? O sea que nos va a dar lo mismo. Y nos va a dar tanto para acá como para dónde. Para abajo. Para abajo. Entonces como que no hay que pensarlo mucho, ¿no? Para acá sí vamos a tener que empezar a pensar un poco más. A ver. 1 más 1 2, y 2 con 7. El resto de 2 con 7 es 2, ¿o no? 2, 1 más 2, 3. Tres. Y el resto de 3 con 7 es 3. 1 más 3, 4, y 4, el resto de 4 con 7, ¿cuánto es? Es 4, ¿no? 4, 1 más 4, 5, y el resto de 5 con 7, 5, 1 más 5, 6, y el resto de 6 con 7, 6 con 7, Seis. 6, y 1 más 6, 7. 7, y el resto de 7 con 7, 0, 0. Bueno. Ahora vamos con 2. 2 más 1, 3. y fíjense que una cosa, ¿no? Si la suma me da un número menor que 7, ya se coloca ese mismo número, porque nosotros sabíamos de lo que Sí. veníamos hablando, que el resto de un número menor que 7, de dividir un número menor que 7 con 7 es el mismo número. O sea que acá lo colocaríamos El 3. mismo número. Ahora 2 más 2, 4, y como 4 es menor que 7, colocamos 4. 2 más 4, 6. perdón, 2 más 3, son 5, ¿no? 6. 2 más 3, 5, sí. 2 más 4, ahora sí, acá 6. 2 más 5, 7. y el Y el resto, resto me da 0. 0. Y 2 más 6, ¿cuánto es 2 más 6? 1. 1. O sea, 1, profe. el resto es 1, claro. 2 más 6 es 8 y el resto es 1. Perfecto. Acá, 1, profe. 3 con quién? Con 1. O sea, 6 es 8, es 1. Claro. 3 más 1 es 4, o sea que acá ponemos 4.
Acá ponemos 3 con 2 4. son 5. Ahora 3 con 3 son 6. 3 por 5. 3 más 4. 3 más 4. 3 más 4. 7. 7. Y el resto de 7 con 7, ¿cuánto era? 0. Ahora 3 más 5. 8. Y el resto de 8 con 7. 1. Y 3 más 6. 9. Y el resto de 9 con El 7. resto es 2. 2. Y ahora hay que seguir completando. Profe, no sé si, sí, no sé si se da cuenta que las perpendiculares son iguales. O sea, todo el número se repite en las perpendiculares. ¿Cómo las perpendiculares? Yo sí estoy viendo una recurrencia, estaba esperando a ver si alguien se daba cuenta. Pero hay algo más fácil, fíjense. Fíjense, acá tengo Sí. 0, 1, 2, 3, 4, Yo ya lo 5, terminé, 6. profe. Acá, fíjense, el 1 pasa ¿dónde? Ya me terminó, no hay... Fíjense como en la segunda fila, ¿qué pasó con los elementos? Se corrieron un lugar. ¿Lo ven o no? Estaba Sí. esperando En que el alguien- otro 2, en el otro 3, en el otro 4, en el otro 5 y así. Claro, o sea que acá pondría ¿cuánto? 5, 6, 6, 0, 0, 1, 1, 2 2 y 3. 3. y acá 6, 6, 6, 0, 0, 1, 1, 2 2 y 3 y 3 4. y 4. perfecto. Y acá 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4 4 y y 5. 5. listo. Estaba esperando que alguien me diga eso. Bueno. Ahora, una vez que yo tenía la tabla, ¿cómo hacía para identificar el neutro? Bueno, el neutro ya siempre va a ser ¿quién? El neutro es 0. En la suma siempre el neutro es 0. ¿Se entiende o no? Ya eso es- Sí, Ahora, el neutro multiplicativo todavía no lo tenemos porque no hicimos la tabla del 1, pero en la tabla del producto, digo, pero la tabla del producto, el neutro multiplicativo ya habíamos dicho en la clase pasada que era el 1. Ahora nos dice que identifiquemos cuáles tienen elemento opuesto aditivo y cuáles tienen inverso multiplicativo. Entonces, ¿cómo buscaba el opuesto de 0? iba hasta 0 y de ahí subía para arriba. O sea que el opuesto Que de sería 0 cero. es 0. El opuesto de 1, Sería el 6, el porque 6. voy hasta... Hasta 0 y subo. El opuesto de 2, Sería el 5, 5. El opuesto de 3, voy 4. hasta 0 y subo 4 y así. ¿Se entiende o no? Así iba encontrando Sí. los opuestos. Y bueno, para los inversos era lo mismo, ¿no? Solo que en vez de buscar a 0, buscaba ¿qué número? Al 1, Al 1 y subía. ¿Se entiende o no? sí. Bueno. Y por último nos queda... Y bueno, ¿y a qué se debe la existencia o no de los inversos? No todos los números tienen existencia de inversos, ¿se entiende o no? Y eso era debido a un teorema que nos decía que si el máximo común divisor entre quién, entre el número y el módulo de la congruencia, que en este caso era 7, si ese máximo común divisor nos daba 1, seguro existía el inverso. Entonces, y después había un corolario. El corolario nos decía que si P es un número primo, entonces todo elemento en ZP menos el 0 tiene un único inverso. Y bueno, porque si P es un primo, si cualquier número primo con otro número, su máximo común divisor siempre va a ser 1. Entonces ya aseguraba el teorema 2. Por eso que acá nos dice, todo elemento menos el 0 tiene inverso. Y bueno, eso era verdad porque, por ejemplo, en los racionales, todos los elementos menos ¿quién? El 0 tenía inverso, ¿no? Acá es algo parecido. Bueno. Queda para ustedes hacer las otras tablas. Las tablas de Z, ¿quién?
La tabla, nos falta la tabla del producto de Z7 y después la tabla en Z8. Pregunta, ¿8 es un número primo o no? Z8. No, pero lo que yo digo es, ¿8 es primo o no? No. No. Entonces, lo más No, seguro, no es primo, profe. entonces, lo más seguro es que va a tener, en Z8 van a haber elementos que no tengan inverso. Y eso ya lo habíamos visto en la teoría. ¿Por qué? Porque en la teoría, ¿qué ejemplo habíamos visto? Habíamos visto a Z4. Y en Z4, por ejemplo, acá, ¿qué elemento de acá no tiene inverso? ¿Cuál elemento de acá no tiene inverso? ¿Lo pueden ver o no? El 2. El 2. Perfecto. Sí, el 0 y el 2, profe. No, pero 0 seguro no tiene inverso. ¿Se entiende o no? O sea, es como que 0 ya es obvio que no tiene. Claro. 0 seguro ya nunca tiene inverso. Pero en este caso 2 no tiene inverso porque no hay ningún 1 en la fila. ¿Se ve o no? Entonces, claramente no tiene inverso. Sí. ¿Y por qué es eso? Y bueno, porque Z4 no es un primo, sino que es un ¿qué? Un número compuesto. Eso no quiere decir que no todos los elementos de quién de Z4 no van a tener inverso. Habrá algunos que sí y habrá otros que no. ¿Se entiende o no? Pero de seguro va a haber al menos un número que no tiene inverso. Entonces, seguro en Z8 van a encontrar al menos un elemento que no tiene inverso. Pueden ser que sea más de uno, ¿no? O sea, tienen que encontrar elementos que sí tengan inverso y elementos que no tengan inverso. Y con eso vamos a hacer el ejercicio 7, que está bastante, uno diría, copado, fachero. Bueno, no vamos a hacer, por ejemplo, lastimosamente, necesitamos, para poder hacer el ejercicio 7, necesitan sí o sí hacer el 6, porque vamos a ver que necesitamos las tablas de Z7, perdón, y las tablas de Z8, y también necesitamos la tabla de Z3 y Z4, pero eso no tenemos problema. ¿Por qué? Porque la tabla de Z3 y la tabla de Z4 están donde, en la teoría, acá están ambas tablas, ¿se ve o no? La de Z3 y la de Z4. Bueno, vamos a resolver ecuaciones, pero ecuaciones no en cualquier lugar, sino ecuaciones en Z, en algún set. Esto no, para nosotros parecería una ecuación común y corriente. Vuelvo a repetir, para ustedes va a quedar hacer la ecuación de Z7 y Z8 porque todavía no tenemos esas tablas. Esas tablas ustedes las harán. Pero sí podemos hacer la del Z3 porque tenemos esa tabla, la de Z4 porque también tenemos esa tabla y esta también de acá porque también tenemos esa tabla. ¿Se entiende o no? Entonces, pensemos acá, a ver. Vamos a resolver esta ecuación. 19x más 21. 19x más 21 igual ¿a cuánto? A 5. Pero la vamos a resolver ¿en dónde? Como dice ahí el enunciado. En Z3. En Z3. Entonces, las ecuaciones que antes eran re sencillas porque las hacíamos por pasaje de términos, ya no van a ser tan sencillas porque vamos a necesitar pensar un poco más. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si tenemos números como más altos que 3, en este caso, mayores o iguales que 3, esos números hay que reducirlos a los valores de Z3. ¿Qué significa? Que a 19, ¿cuál es Z3 primero que todo? Es el conjunto formado por qué números. Pensemos. Por el 0, el por el 1, por el 2. Y nada más. Se acabó. Nada más, ¿no? 0, 1 y 2. O sea que en esta ecuación solamente pueden aparecer unos y 2. O 0. 0, 1 y 2. No puede aparecer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar el equivalente de 19 acá. Eso significa que hay que dividir a 19 por 3. ¿Cuánto es el resto de dividir 19 por 3? Son 18. 1, profe. 1. Por otro lado, 21 también es más grande, ¿o no? Entonces, ¿cuánto es el resto de dividir 21 Sí.
por 3. 0. 0. Y 5. ¿Cuánto es el resto de dividir 5 por 3? 2. 2. Entonces, 19 es lo mismo que 1, 21 es lo mismo que 0 y 5 es lo mismo que 2. Entonces, la nueva ecuación que tengo que resolver es ¿cuál? 1 por x más 0 igual a ¿cuánto? 0. Igual A 2. A 2. Entonces ahora tenemos que pensar. A ver. ¿Cuál dijimos que era? Acá tendríamos que... Por eso le digo que acá tenemos que pensar bien. Hay que sumar el opuesto de 0. ¿Cuál es el opuesto de 0 en Z3? En Z3 el opuesto de 0 es 0, ¿o no? O sea que básicamente lo sumamos, ¿no? Sí. Entonces nos queda ¿cuánto? Esto nos quedaría 1 por x igual a 2. A 2. ¿Y cuál es el inverso de 1 en Z3? ¿El inverso de 1 quién es? 0. ¿0? ¿Están seguros? Ah, no, 1. 1. Entonces hay que multiplicar miembro a miembro por 1. Pero cuando yo multiplico, esto nos va a dar 1. Entonces nos queda ¿cuánto? Nos queda x igual a 2. Y hemos resuelto la ecuación. A 2. Bueno, esta estaba bastante sencilla. Vamos con una más complicada. A ver. Vamos a resolver... ¿Cuál habíamos dicho? Esta, ¿no? 23x más 5 igual a 10 en Z4. Bueno, vamos a resolver esta ecuación en Z4. Ahora sí. Vamos a la tabla del Z4. Esta es la tabla del Z4. La que está acá. Entonces, primero que todo, Carolina, para que vaya entendiendo. Todos estos números tienen que estar o entre 0, 1, 2 y 3. No pueden ser mayores que eso. Si son mayores que esos, hay que calcularle el resto. ¿Se entiende eso o no, Caro? Si son mayores o iguales que 4, entonces hay que calcular el resto entre quién. Entre 23 con 4, que ¿cuánto nos da este resto? 3, ¿no? Hay que calcular el resto entre quién. Entre 5 con 4, ¿cuánto da este resto? 1. 1. Y hay que calcular el resto de entre quién. Entre 10 con 4. Y este resto nos da 8. ¿Hasta ahí vamos o no? No, profe, da 2, no da 8. 2, perdón. Es que mi gata me está arañando y... Mi gatita me está arañando. Bueno, entonces ahora hay que, en vez de poner 23, ¿qué vamos a colocar? 3. 3 veces x. En vez de colocar 5, ¿qué vamos a colocar? 1. Igual a ¿cuánto? Y en vez de colocar 10, vamos a colocar 2. ¿Hasta ahí? ¿Vamos o no, Caro? Sí. Bueno. Sabri, vos, ¿vamos hasta ahí o no? Sí, profe, sí Bueno. entiendo. Ahora hay que, ¿se acuerdan lo que dijimos hace rato? Sumar el opuesto o multiplicar por el inverso. Entonces hay que buscar, para eliminar el 1, hay que buscar el opuesto de 1. Pero el opuesto de 1 en Z4. Nosotros hace rato estábamos buscando el opuesto de 4 en Z3. Por eso estábamos usando la tabla equivocada. Entonces vamos a la tabla de Z4 y me busco en 1 y hay que buscar el opuesto. Para buscar el opuesto tenemos que ir hasta el elemento neutro que era 0 y subir para arriba. O sea que el opuesto de 1, ¿quién es? Es 3. ¿Se entiende o no? ¿Se ve eso o no? ¿Cómo se busca el opuesto? Me paro en el número, busco el 0. Donde encuentro el 0, ahí subo. Entonces este tiene que ser su opuesto. ¿Se entiende o no? Entonces, el opuesto de 1 es 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar miembro a miembro por 3. Entonces nos queda 3x más
1 más 3 igual a cuánto? A 2 más 3. ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Ahora? Sí. Ahora, ¿cuánto es 1 más 3? Acá nos quedaría 3x más cuánto. 1 más 3, ¿cuánto es? Más 4. 4. Igual a 2 más 5. Pero 2 más 5, ¿cuánto es? 2 más 3, 2 más 5. 3, 5. 2 más 3, 5. Ya estaba dando la respuesta. Entonces, de nuevo, como este número y este número no están acá, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar su resto. Entonces nos queda 3x más... ¿Y cuánto es el resto de 4 con 4? 0. 0. Y acá nos queda ¿cuánto es el resto de 5 con 4? 1. 1. Y esto que me dé 0 significa que está bien porque me tiene que dar 0 para que después me quede ¿cuánto? 3x igual a 1. ¿Por qué 3x más 0 es 0? Porque el 0 es el neutro en la suma. Ahora hay que buscar ¿qué? El inverso de 3. Pero el inverso de 3 ¿en dónde? En Z4. ¿Cómo buscaba el inverso de 3 en Z4? Me paraba en 3 e iba a buscar ¿a quién? ¿A quién tenía que buscar? Al 1, profe. Al 1. ¿Dónde está el 1? Acá. ¿Lo ven o no? ¿Y qué Y hacía? ahí subo. Subo. O sea que el inverso de 3, ¿quién es? 3. ¿Se ve o no? ¿Lo ves eso, Caro, o no? El inverso de este número es 3 también. ¿Por qué? Al multiplicarlos me da 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Multiplicar miembro a miembro por ¿cuánto? Por 3. Pero ¿qué pasa cuando yo multiplique miembro a miembro por 3? ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos va a dar acá? 3 por 3, ¿cuánto nos va a dar? 9. 9. Perfecto. 9x igual a ¿cuánto? Igual a 3. No, a 3. Y ahora, como 9 no está en este Tengo que conjunto, sacar el resto del... de 9 con 4. ¿Y cuánto es el resto de 9 con 4? 1. Y 1 por x es x, ¿o no? Y entonces nos llegamos a que x tiene que valer 3. Y ahí está la solución, ¿ven? X tiene que ser 3. Y está en este conjunto, obviamente. Así se resuelve una ecuación en Z4. Es más complicado, ¿por qué? Porque ya no puedo hacer ese pasaje de términos que venía haciendo desde la primaria, ¿se entiende o no? Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando. Está prohibido hacer el pasaje de términos, ¿se entiende o no? Me tengo que abrir mi mente y... Profe, ¿Sí? yo me quedé en 3x más 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es el neutro. Profe, sería mejor sacar... No, profe, porque ahí estamos sacando el resto. Sería mejor agarrar y ponerle en el costadito. Se saca el resto de 4 con 4 y se saca el resto de 5 con 5 y ahí se reemplaza para que los chicos puedan entender, si no, no, profe. No, o sea, esto... O sea, vos me estás diciendo por qué 3x... No, Sabrina me está diciendo que por qué 3x No. más 0 nos da 3x. Eso es lo que yo entendí. Pero- Que... O por qué... No. ¿Por No, qué va porque 0 ahí? Ah, porque ¿cuánto es el resto de 4 con 4? De 4 con 4, 0. Entonces 0. ¿Y cuánto es el resto de 5 con 4? 1. 1. O sea, las ecuaciones en Z nunca pueden tener números mayores que esto. ¿Se entiende o no? Los números que pueden existir son 0, 1, 2 y 3. Si hay un número más grande o más chico, por ejemplo menos 5, menos 10, 15, 20, hay que calcularle el resto en el conjunto en el que estamos trabajando, que es Z4. ¿Se entiende o no? Por eso Sí. cuando yo tenía esta ecuación original, ¿qué tuve que hacer? Calcular el resto de 23 con 4, me dio 3. Calcular el resto de 5 con 4, que me dio 1. Y calcular el resto de 10 con 4, que me dio 2.
Entonces, toda esta ecuación que está acá se transformó en esta ecuación. Ahora sí tiene números que están en este conjunto. ¿Se ve o no? Ahora tengo que empezar Sí. a trabajar. ¿Cuál es el opuesto de 1? Busco el opuesto de 1. El opuesto de 1 en Z4 claramente es 3. Porque busco al 0 y subo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar 3. Sumo 3 acá y 3 acá. Pero corro los riesgos que al sumar, bueno, acá 3 esto nos da 4 y después con 4 nos da 0 y está bien que nos dé 0 porque era el opuesto. Pero acá cuando sumo, ¿qué pasa? Me da 5 y 5 no está claramente en este conjunto. ¿Se entiende o no? Entonces, como no está en este conjunto, ¿qué tengo que hacer al pobre 5 de nuevo? ¿Sacarle qué? El resto de nuevo, ¿con quién? Con 4, pero el resto de 5 con 4 es 1. O sea que esto nos da 1. Acá, como 0 es el neutro, esto nos da 3x. Y ahora de nuevo, hay que sacar ¿quién? El inverso de 3. Pero el inverso de 3, me fijo en la tabla. El inverso de 3 hay que buscar el 1 y subir. Es 3. Ah, entonces multiplico por 3, acá nos queda 9x y acá multiplico por 3 nos da 3. Y ahí resolvemos y nos da que x tiene que valer 3. O sea, siempre que aparezca un número mayor que el que estamos trabajando en el z que estamos trabajando, le tenemos que calcular el resto y le tenemos que calcular el resto y calcular el resto siempre. Por eso les digo que las ecuaciones en los z siempre van a ser más laboriosas que las ecuaciones en los reales. En los reales uno hacía pasaje de término, lo que está sumando pasa restando, lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Acá lamentablemente ya no puedo hacer ese tipo de situaciones. Por eso yo al comienzo de la clase hice mucho énfasis en sumar el opuesto. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque justamente acá vemos esa necesidad de ir sumando el opuesto. Y claramente este valor tiene que estar acá. Y si no me da el valor que está ahí, pues lo tengo que calcular el resto para que me den el valor que está en este conjunto. No puede ser una solución que no esté acá. Siempre va a haber una que va a estar en el conjunto donde yo estoy trabajando. En el Z que yo estoy trabajando. ¿Se entendió ahora o no? Es cuestión de... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Fran. ¿Cuál es tu... Ahí en el 9x igual a 3. 9x. El 9 pasa, está multiplicando, pasa dividiendo. No, tenés que calcular el resto. ¿Cómo más? ¿Cuál es el resto entre 9 con 4? 4, 1. Entonces te queda 1 por x. Acá es como decir 1 por x. Y después el otro en el 3. Y no, y 1 ¿También hace lo mismo? Y no, pero 3 ya no tengo que calcularle el resto porque 3 está acá. El problema es cuando los números... Bien. Acá sí le tengo que calcular el resto. ¿Por qué? Porque 5 no está acá. ¿Me entendés o no? Entonces como, Claro, 5 no sí. como 5 no está, le tengo que calcular el resto para transformarlo en un elemento que esté en este conjunto. Siempre tienen que ser elementos que estén acá. ¿Se entiende eso o no? Al igual que en X. Igual en X. Igual en X. Si el número Bien. si el número supera, no le puedo poner. Acá entonces nos quedaría que X igual a 3. Bien. Listo. Sí, yo sé Gracias. que son más complicadas las ecuaciones en Z. Bueno, a ver. Si nos queda tiempo, hacemos una más de esta para que les quede a ustedes. Obviamente no vamos a hacer en un Z largo porque no tenemos las tablas. Por eso les digo, necesitan sí o sí las tablas de esto. Como para que les quede, a ver. Pongamos, a ver, 7x más o menos, a ver, 10 igual a 5 quiero recalcar esto para que les quede bien en clarito, en Z3 ahora. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero de todo? Como todos estos números son como mayores que ¿quién? Mayores que 3, hay que buscar los restos, ¿no? El resto de 7 con ¿quién? El resto de ¿quién más? De menos 10 con 3. Todos con 3, ¿no? ¿Y qué más? El resto de 5 con 3. Solamente pueden
A ver, elementos de 0, 3. Z3 está formado por 0, 1 y 2. Nadie más. Entonces, ¿cuánto es el resto de 7 con 3? 1. 1. ¿Cuánto es el resto de menos 10 con 3? 2, profe. 2. ¿Y cuánto es el resto de 5 con 3? 2. 2. Entonces, ya teniendo eso, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué había que hacer ahora? Reemplazar, ¿no? En vez de poner 7, colocábamos ¿cuánto? 1 por x más ¿cuánto? 2 igual a 2. ¿Se entiende o no? Pero 1 por x, ¿cuánto nos da? Profe, ahí ¿Este resto está bien en el calculado? resto de menos, Este está dudando yo. de menos 10 y 3, no creo que sea 2. A ver, por el control. ¿Cuánto sería el cociente acá? 4. 4. 3 por 4. Menos 4, ¿no? 2. Menos 4. El cociente es menos 4. Bueno, menos 4. Porque nos da menos 12. Y menos 12 y le tengo que sumar 2. Está bien, es 2. Sí, está bien calculado. Yo los otros los saco del derecho. Pero este sí. Sara, eso no puede salir, no puede ser negativo. Claro. No, sí, Ese ya se sé, busca. pero ahí ya me perdí, digamos, Vos fíjate lo siguiente acá. con Pongamos signo. por un lado así. Menos 10 se puede escribir así. Como 3 por cuánto. Por menos 4. 3 por menos 4, ¿cuánto es? Menos 2. Y a menos 12, ¿cuánto hay que sumarle para que me dé 10? Hay que sumarle 2. O sea que Dos. este es el resto, ¿eh? Es 2. Ah, claro, claro. Sí, sí. Ahora sí. Bueno. Una vez que ya a esta ecuación la hemos pasado en los valores de Z3, ahora sí tenemos que empezar a operar. ¿Cuál es la operación que tenemos que hacer? Hay que buscar el opuesto de 2 en Z3. ¿Cuál es el opuesto de 2 en Z3? Busco el 2 y el opuesto ¿quién es? Es 1, ¿no? Porque hay que buscar el 0 y claramente es 1. Entonces, ¿cuánto hay que sumar? 1. Entonces me queda x más 2 más 1 igual a 2 más 1. ¿Y cuánto nos da eso? X más cuánto? Más 3 igual a cuánto? 3. ¿Y acá? 3. Y ahora como 3 no está en Z3, 3 no está en Z3 o no, porque Z3 está formado por ¿qué elemento? Por 0, 1 y 2 nomás. Entonces, ¿qué hay que hacer de nuevo? Calcularle ¿qué? El resto. Pero ¿cuánto El resto. ¿cuánto es el resto de dividir 3 con 3? 0. Entonces nos queda X más 0 igual a, y acá también nos queda ¿cuánto? 0. 0. Y por último, entonces, 0, X más 0, como 0 es el neutro, nos da X, entonces X tiene que valer 0. Y ahí resolví la ecuación que tenía originalmente acá, ¿ven? Si yo coloco 0, esto se va a verificar. Porque ¿cuánto me da acá al poner 0? Esto nos va a dar menos 10. Y claramente el resto de menos 10 con 3 es 2. Entonces acá nos queda 2. Y acá el resto de 5 con 3 también es 2. Y nos queda 2 igual a 2. Se verifica la ecuación. O sea, el secreto, vuelvo a repetir, es no hacer pasaje de términos. Porque ya los pasajes de términos no van a valer. ¿Se entiende o no? Es trabajar con sumar el opuesto o multiplicar por el inverso. Esas van a ser las dos operaciones que van a tener. Si quieren, después le paso más ecuaciones de esta para que ustedes puedan seguir trabajando. Pero está bueno trabajar porque como que les abre un poquito más la mente.